Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Laravel en el que vamos a continuar confeccionando nuestra aplicación CRUD con formularios. Y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro controlador, el controller, y si nos da tiempo, que espero que sí, pues modificar brevemente alguna plantilla e incluso, a ver si me da tiempo, si no en el próximo, crear ya nuestro primer mini formulario de prueba para ver si las cosas funcionan. Así que vamos a ello. Bien, una cosa importante. En el vídeo anterior, si recordáis, creamos una nueva instalación de Laravel para empezar desde cero, con una instalación limpia. Es muy importante, ya que hemos modificado el archivo homestead.yarn, que hagáis un background reload provision desde la consola, para que tomen efecto esos cambios que hemos hecho en el homestead.yarn. Este es un problema que tuvimos al principio del curso, en la segunda instalación, si recordáis. Muchos me lo dijisteis, ¿no? Que hasta que no se introducía esta instrucción no tomaban efecto los cambios que habíamos hecho en el homestead.yarn. Bueno, pues tener cuidado, ejecutar esta instrucción y ahora sí, pues vamos a comenzar. Recordar que Laravel ya trae un controlador por defecto, se encuentra dentro de app, http, controllers, controller.php. Si abrimos este controlador por defecto, pues aquí está. Se trata de crear nuestro propio controlador. Y había una instrucción, PHP Artisan, que nos permitía crear un controlador, pero además con todos los recursos, con gran parte de los métodos de las funciones que vamos a necesitar utilizar, sobre todo a la hora de elaborar un CRUD. Así que nos va a venir muy bien. Bien, lo primero que tengo que hacer yo en mi caso es meterme dentro de la carpeta de instalación, así que cd laravel-crud. Y una vez que estamos aquí, el comando era el siguiente: php artisan make controller, y aquí pues un espacio, dos guiones y la palabra resource. Y ahora un espacio y el nombre que le queramos dar a este controlador. Yo lo voy a llamar productos. Voy a ver si he escrito bien productos, porque siempre lo escribo mal. Sí. Controller. Pulsamos al Enter y dejamos que se tome su tiempo para elaborar el controlador. Bueno, ya está creado. Si nos vamos a nuestro sistema de archivos o nos vamos al editor que estemos utilizando y actualizamos el sistema de carpetas, pues vemos cómo ya nos ha creado el controlador. Si abrimos el controlador, vemos que este ya viene con una serie de métodos que son los resources, que nos van a venir muy bien, como decía, para crear nuestro CRUD. Viene con la función index, create, store, show, edit, update y destroy. Bueno, ahora se trata de enlazar este controlador con nuestro sitio web, es decir, crear las rutas. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es abrir nuestro archivo web.php, que si recordáis se encontraba dentro de la carpeta root, y decirle a este archivo que cree una nueva ruta, además de la que ya trae por defecto. Y esa nueva ruta pues podría ser, por ejemplo, de la siguiente forma: root, get, y ahora pues la URL que queremos introducir. Por ejemplo, si queremos ir a la página de inicio, vamos a hacer que la URL sea inicio. Y como segundo argumento del get, pues el vínculo al controlador y al método que queremos que se ejecute en el controlador cuando introduzcamos esa URL. Nuestro controlador se llama productos controller, pues productos controller, y ahora una arroba para especificar dentro de nuestro controlador qué método es el que queremos ejecutar bajo la URL inicio. Y yo quiero ejecutar, para empezar, el index. Así que en nuestro archivo web.php le indicamos index. Cerramos la comilla, paréntesis, punto y coma. Vamos a decirle también en el controlador qué hacer a este método index. Bueno, pues vamos a decirle de momento, luego lo cambiaremos, que nos devuelva un string para ver si todo va bien. Vamos a decirle, por ejemplo, que estás en la página de inicio. Por ejemplo, vamos a guardar cambios en todo lo que hemos hecho, guardar todo, y ahora si nos vamos al navegador y nos vamos a Homestead e introducimos /inicio como URL, debería de devolvernos ese mensaje. Así que vamos a decirle homestead.test inicio. Pulsamos Enter y vemos cómo efectivamente nos devuelve el mensaje. Es decir, hasta aquí todo funciona. Luego esto más adelante, más tarde lo cambiaremos, evidentemente. Era simplemente una prueba.
Vamos a ver ahora si somos capaces de crear nuestro primer pequeño formulario también de prueba y hacer que funcione bajo el método create. Entonces, para hacer esto, en primer lugar debemos crear una vista, un view. Debemos ir a la carpeta Resources. Dentro de Resources tenemos la carpeta Views y tan solo, como es una instalación limpia, tenemos una vista. Entonces, lo que voy a hacer va a ser crear dentro de la carpeta Views un nuevo directorio al cual voy a llamar, por ejemplo, Productos. Y bajo este nuevo directorio es donde van a estar pues todas las vistas de tipo CRUD, ¿no? La del create, la del update, el delete, el insert, etc. Vamos con el create. Para ello, pues botón derecho sobre esta carpeta que acabo de crear. Esto depende del editor que estéis utilizando, pero bueno, cada uno que lo haga a su forma. En mi caso será botón derecho, nuevo archivo, y aquí pues lo que le tengo que decir, recordar esto cuando lo vimos en su día, si queremos utilizar el motor de plantillas Blade, debemos respetar la nomenclatura a la hora de nombrar. Vamos a decirle create.blade.php. Una vez que hemos creado ya nuestra primera view, pues abrimos esta view. Y bueno, pues si estamos utilizando el motor de plantillas Blade, lo suyo sería utilizar una plantilla. Recordar que esto también lo vimos en su momento. Vamos a crear dentro de Views una carpeta con el nombre de Layouts. Y dentro de esta carpeta Layouts vamos a crear nuestra plantilla. Y eso lo hacemos pues utilizando botón derecho, nuevo archivo nuevamente. Y aquí pues vamos a llamar, por ejemplo, plantilla.blade.php. Este va a ser el archivo que marque el diseño de todas nuestras views. Abrimos esta plantilla y de momento lo vamos a hacer simple. Vamos a crear una zona en la parte superior, otra en la central y otra en el pie. Luego, pues quizás lo vayamos modificando con el paso del tiempo, ¿no? Nos metemos dentro de las etiquetas body y aquí pues vamos a crear 3 contenedores. Al primero pues lo voy a llamar cabecera. Cerramos el contenedor y ahora pues 2 más para lo que será la zona de contenidos y la zona del pie, cambiando el nombre de los class, es decir, contenido y aquí pie. Lo suyo sería crear una hoja interna de estilos CSS para darle a cada una de estas clases pues la apariencia correspondiente, pero eso lo vamos a dejar para después, para no entretenernos ahora con eso. De momento aquí lo que vamos a hacer va a ser crear estas zonas. Recordar que eso era con la instrucción GIL y ahora pues un nombre. Vamos a hacer que coincida con el de la clase, es decir, cabecera para la primera. Aquí no lleva punto y coma. Y vamos a copiar y pegar en las otras 2 zonas, llamando a la segunda contenido y llamando a la tercera pie. Bueno, pues es ahora cuando debemos utilizar esta plantilla que hemos realizado. Esta es muy espartana, no tiene absolutamente nada, pero es para ir creando la estructura. Guardamos cambios en la plantilla y ahora es hora de utilizarla en nuestra view, en el create. Recordar que este create lo he metido dentro de una carpeta productos y que la plantilla a utilizar está dentro de layouts. Para poder utilizar esta plantilla debemos heredar de ella, como vimos en su día, pero a la hora de establecer la ruta debemos tener en cuenta que está un directorio por encima y luego entrando en ella. Así que lo que debemos hacer es borrar todo el código HTML del archivo create y ahora pues aquí le decimos lo siguiente, extends, para que herede esa plantilla que acabamos de realizar. Abrimos las comillas y es aquí donde vendría la ruta. Entonces, 2 puntos, barra, layouts, punto, plantilla. Cerramos las comillas y el paréntesis. Una vez que ya hemos heredado la plantilla, pues ahora se trata de ir creando esas zonas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Aquí iría la cabecera. Así que arroba section y bueno, pues ¿cómo hemos llamado a esa zona? Cabecera. De momento en la cabecera pues no habrá nada y ahora vamos a crear
el contenido, que es donde estará el formulario propiamente dicho. Luego rellenamos la cabecera, rellenamos el pie. Lo que nos interesa ahora mismo es el formulario que está en la zona central, en el contenido. Así que @section, vamos a llamar a esto contenido, porque así lo hemos llamado en la plantilla. Y bueno, ¿cómo creamos ahora nuestro formulario en esta sección? Bueno, pues con las etiquetas HTML correspondientes, no hay otra. Si tenéis un editor como Dreamweaver, pues si utilizáis la paleta de insertar, nos va a ayudar a construir un formulario. Pero, como creo que no todos tenéis Dreamweaver, es más, creo que soy de los pocos, si no el único que lo utiliza, pues aquí lo que habría que hacer es abrir una etiqueta form y establecer el método que queremos utilizar. El método, pues de momento va a ser el método post. Ahora después pondremos el action, vamos a cerrar la etiqueta form y aquí, de momento, vamos a incluir solo un input type text para poder introducir pues la información. Se trata del formulario para crear un nuevo registro, así que pues debe de haber casillas de texto para el nombre del artículo, la sección, el país de origen, si recordáis, etc. Vamos a darle aquí un nombre que va a ser, por ejemplo, sería un buen momento ahora para ir al archivo migrations que creamos en el vídeo anterior y echarle un vistazo. Entonces, si recordáis, tenemos nombre de artículo, sección, precio. Bueno, vamos a utilizar el primero, nombre de artículo. Así que aquí vamos a decirle nombre, artículo como nombre identificativo. Cerramos el corchete del input type text y aquí pues vamos a introducir simplemente un botón, input type submit, un botón de enviar el formulario, que tenga el nombre de enviar y que tenga el value de enviar también. Bueno, pues lo que viene siendo un formulario HTML de toda la vida. Y a pesar de que nos falta el action, vamos a ver si esto va funcionando. Y para ello, pues debemos, en primer lugar, ir al archivo web PHP y crear una ruta. Entonces, vamos a hacer que la ruta a este formulario para crear un nuevo registro, pues sea la URL crear y apunte al método create, porque si recordáis, en el controlador tenemos el método create para este propósito. Y aquí lo que vamos a decirle es que nos devuelva una vista, es decir, return view, que va a ser la que hemos creado ahora mismo. ¿Y cómo apuntamos a esa vista? Pues poniendo el nombre de la carpeta, productos, punto, y el nombre, create. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, guardamos cambios en todos los archivos. Y ahora pues vamos al navegador y aquí introducimos, como hemos dicho, crear. Y bien, vemos cómo efectivamente nos lleva al formulario. Es decir, el sistema de vistas, plantillas, aunque la plantilla no hemos hecho nada, pues parece ser que funciona. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues dentro de productos tenemos ya el create. Bueno, pues yo lo que haría sería un copiar-pegar para el insert, el update y el delete. Así que botón derecho, copiar o control C. Y pegamos, pegamos, pegamos y respetamos la nomenclatura. Es decir, aquí este archivo le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar, si este era create, vamos a llamarle, por ejemplo, update.blade.php. Este va a ser el insert, edición, cambiar nombre, insert.blade.php y por último el delete. Así que edición, cambiar nombre, delete.blade.php. Ahora nos vamos a ir a nuestro controlador y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar alguno de los resources que tenemos. Voy a copiar la vista que nos ha devuelto create para escribir menos. Y aquí en store, pues vamos a hacer que esto apunte a insert. Nos vamos a ir, por ejemplo, update, pegamos, y esto que apunte a update. Estamos apuntando a los archivos que acabamos de crear. Y por último, en destroy, pues vamos a hacer que apunte a delete. Guardamos cambios, vamos a
nuestro archivo web.php y creamos las rutas correspondientes. Nos quedaban 3. Bueno, pues aquí están. Entonces, si uno era crear, este va a ser, por ejemplo, actualizar. Y esto debe de apuntar al método update. Este va a ser insertar. Este pues debe de apuntar al método store. Y este pues va a ser borrar. Y este va a apuntar al método destroy. Y de momento lo vamos a dejar aquí porque si hacéis pruebas con estas URLs seguramente os dé error porque si recordáis lo que vimos en su día, aquí hay algunas funciones que reciben argumentos. Por ejemplo, la función create que hemos visto hace un instante no recibe argumento ninguno, pero la función request, o store mejor dicho, perdón, la función store sí que recibe un argumento. Y lo mismo ocurre con la función update, recibe 2 argumentos. Entonces a la hora de poner la URL deberíamos de pasarle los argumentos, pero eso ya lo haremos más tarde. De momento lo vamos a dejar en este punto en el que nos encontramos. Ya hemos construido el controlador, hemos establecido las rutas, hemos creado nuestra primera plantilla que está sin completar, pero la completaremos y también hemos creado nuestro primer formulario y vemos que funciona. Os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.